¿Crees que un simple vaso de jugo puede cambiar el destino de un hombre poderoso? Hoy conocerás una historia real, conmovedora y sorprendente, una que comienza en un camino polvoriento de México, con un niño ciego vendiendo jugos, y termina revelando verdades que muchos prefieren no ver. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que este niño le dijo al empresario te conmoverá profundamente y quizás cambie tu manera de ver la vida. Si te gustan las historias conmovedoras, con giros y lecciones de humanidad, deja un me gusta. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí cada historia es un milagro contado detalladamente. El conductor del imponente coche oscuro redujo la velocidad, casi imperceptiblemente, en el camino de tierra. Afuera, el abrasador sol mexicano golpeaba el árido paisaje, levantando polvo con cada ráfaga de viento que barría la llanura. Dentro del vehículo blindado, el aire acondicionado mantenía una temperatura agradable, un refugio de la realidad que palpitaba afuera. Rodolfo Alcántara, un hombre cuyos trajes impecables y postura firme escondían un profundo cansancio, se apretó las sienes. Otro día de agotadoras negociaciones en la capital, donde cada palabra tenía peso y cada sonrisa era moneda de cambio. Fue una de las figuras más influyentes del país, un magnate cuyos negocios abarcaban una amplia gama de sectores, desde la construcción hasta la alta tecnología. Su vida, una sucesión de compromisos ineludibles y decisiones cruciales, rara vez permitió desviaciones de la ruta preestablecida. Pero en ese momento, algo en el horizonte llamó su atención, un punto de discordia en la monotonía del paisaje que le hizo ordenar al conductor que se detuviera. No era nada grandioso ni llamativo, solo una pequeña choza improvisada al costado del camino. Era una mesa tosca, hecha con cajones de madera, cubierta con un mantel sencillo. Sobre ella brillaban al sol botellas de vidrio llenas de un líquido coloreado, probablemente jugo. A su lado, una mujer mayor con el rostro marcado por el tiempo y el trabajo, se abanicaba con un abanico de paja. Rodolfo observó por un momento, sintiendo un impulso que no reconocía desde hacía mucho tiempo, una curiosidad genuina que rompió la armadura de su rutina fría y calculadora. Al lado de su abuela, estaba sentado en un taburete un niño pequeño, de no más de 8 años. Sin embargo, sus ojos no seguían los movimientos de las pocas personas que pasaban. Estaban fijados en el vacío, sin vida, sin luz. El niño era ciego. Esa constatación, un puñetazo en el estómago, hizo que Rodolfo sintiera una extraña opresión en el pecho, una sensación que despertó recuerdos profundos y casi olvidados de su propia infancia, lejos del lujo que lo rodeaba ahora. Salió del coche sintiendo el calor del asfalto subir a través de sus caros zapatos. El conductor, discreto, se mantuvo a una distancia respetuosa, atento. Rodolfo caminó hacia la tienda, observando a la abuela y al niño. La mujer al verlo le dedicó una sonrisa amable pero cansada, dejando ver algunos dientes faltantes. El niño, percibiendo la presencia de alguien nuevo por el cambio de aire y el sonido de pasos, giró ligeramente la cabeza en su dirección, un movimiento casi imperceptible. «Buenos días, señor. Jugo fresco, hecho con frutas de temporada», dijo la abuela con la voz ronca, pero llena de una sencilla dulzura. Rodolfo asintió, con la mirada fija en el muchacho. Notó la dignidad en la postura del niño, a pesar de su condición. No había piedad en su mirada, solo una quietud que parecía soportar el peso de un mundo que no podía ver. La pureza de su rostro, aún marcado por la infancia, contrastaba con la realidad de aquel lugar. «¿A qué sabe el jugo?», Rodolfo preguntó, con la voz un poco más suave de lo habitual, sorprendiéndose a sí mismo. La abuela señaló las botellas. «Tenemos mango, tamarindo y limón, señor. Todo se hace aquí, con cariño. Mi nieto me ayuda a pelar la fruta. Es muy hábil con las manos», explicó con un brillo de orgullo en los ojos al hablar del niño. El niño, como si sintiera la mirada sobre él, esbozó una pequeña sonrisa que conmovió el corazón de Rodolfo. Eligió jugo de mango. Al tomar la botella, sintió el frío del vaso en sus manos. Un alivio momentáneo del calor. Le pagó a su abuela con un billete de considerable valor, sin preocuparse por el cambio.
Solo quería probarlo, saciar esa curiosidad que lo había desviado del rumbo. Abrió la botella y se la llevó a los labios. El sabor era dulce pero no empalagoso, con un toque ligeramente ácido que despertó sus papilas gustativas. Era un sabor auténtico, diferente a todo lo que había probado antes. «Está delicioso», dijo con sinceridad, mientras sus ojos se cruzaban brevemente con los de su abuela. La mujer volvió a sonreír satisfecha. Fue entonces cuando el niño, con su voz pequeña pero sorprendentemente clara, habló. «Estamos vendiendo para ayudar a mi madre, señor. Está en el hospital». La sencillez de aquellas palabras, la honestidad de su discurso, impactaron a Rodolfo con la fuerza de un rayo. La mención del hospital, de su madre enferma, desmanteló cualquier barrera que pudiera haber tenido. El niño continuó, sin que nadie lo animara, como si necesitara desahogarse. «Está muy enferma en el hospital público. Los médicos dicen que necesita medicamentos caros y un tratamiento especial. No tenemos dinero, así que mi abuela y yo vinimos a vender jugo. Queremos recaudar suficiente dinero para que se mejore pronto». La voz del niño se quebró levemente, pero mantuvo la cabeza en alto. Una tranquila determinación estaba grabada en sus rasgos infantiles. Rodolfo sintió una punzada en el pecho, un recuerdo vívido de su propia infancia, de su madre enferma y de los sacrificios que había hecho su familia. Se encontró de nuevo, un niño pequeño y hambriento, en un pueblo olvidado donde la enfermedad era una sentencia y la esperanza un lujo. Ese jugo en su mano, que antes había sido solo un capricho, se convirtió en el eslabón de una cadena que lo conectaba con un pasado que había intentado, durante años, borrar de su mente. La imagen del niño ciego, vendiendo jugo para salvar a su madre, era un doloroso espejo de sus propios orígenes. Había trabajado duro, había construido un imperio, pero en el proceso parecía haber perdido parte de su propia esencia. El brillo en los ojos del niño, incluso sin verlo, era más intenso que el brillo de cualquier diamante que Rodolfo hubiera tenido. Allí, al costado del camino, se sintió desnudo, expuesto a una verdad que el dinero no podía comprar ni borrar. «¿Cómo se llama tu madre?», Rodolfo preguntó, su voz apenas por encima de un susurro y con la garganta apretada. La abuela, percibiendo la seriedad en el tono del empresario, dudó un momento, pero luego respondió: «Aurora, señor, está en el Hospital Central, en urgencias». La información fue dada con una mezcla de esperanza y resignación. Ella no sabía quién era ese hombre, pero la forma en que miraba a su nieto y la preocupación en sus ojos la hicieron confiar. Rudolf asintió, terminó el jugo, saboreando cada gota, como si fuera el néctar de un recuerdo perdido. Aquel jugo artesanal, elaborado con sencillez y amor, era la antítesis de todo en lo que se había convertido su vida. Compleja, fría, alejada de sus orígenes. Le entregó la botella vacía a su abuela, con la mirada aún fija en el niño, que ahora parecía más tranquilo, como si la mera presencia del hombre allí ya fuera un alivio. «Gracias por el jugo. Está muy bueno», dijo Rodolfo extendiendo la mano hacia el niño, quien la tomó con firmeza, un agarre delicado pero decidido. «Espero que tu madre mejore pronto», añadió sintiendo la emoción ahogar su voz. El muchacho volvió a sonreír, y Rodolfo sintió un calor en el pecho que el dinero y el poder no le daban desde hacía mucho tiempo. Fue la llama de la empatía, de la compasión, reavivándose dentro de él. Rodolfo se giró y caminó de regreso al auto. No hubo grandes discursos ni promesas vacías. Solo un gesto, una mirada y la certeza de que había que hacer algo. Subió al vehículo, sintiendo nuevamente el contraste del aire acondicionado, pero ahora el frío parecía venir de adentro, del vacío que había acumulado. La imagen del niño, ciego pero lleno de luz, quedó grabada en su mente, como un recordatorio viviente de que en la vida hay más que ganancias financieras y poder político. Le ordenó al conductor que continuara su camino, pero su destino había cambiado. Ya no era la próxima reunión de negocios, ni el lujoso apartamento en la capital.
Su destino ahora era el hospital central, la sala de urgencias. Necesitaba encontrar a Aurora, la madre del niño. Algo dentro de él clamaba por esa acción, una necesidad de rescatar no solo la vida de aquella mujer, sino también una parte de sí mismo que había sido sepultada por las ambiciones y la frialdad del mundo de los negocios. En el camino, Rodolfo sacó su celular, con las manos un poco temblorosas. Comenzó a realizar algunas llamadas discretas utilizando sus contactos e influencias para obtener información sobre el hospital y especialmente sobre la paciente Aurora. No quería llamar la atención, prefería actuar en la sombra, sin fanfarrias. Era una vieja costumbre, forjada durante años de complejas negociaciones, donde la discreción era un arma poderosa. Necesitaba entender la situación, los costos del tratamiento, lo que era necesario para que esa mujer tuviera una posibilidad de sobrevivir. La ayuda no sería caridad, sino un castigo silencioso por un pasado que había intentado olvidar, pero que el niño ciego, con su pureza y su fuerza, lo había obligado a revisitar. Ese jugo artesanal aparentemente simple se había convertido en el portal de un viaje inesperado. A cada kilómetro que se acercaba al hospital, la certidumbre de Rodolfo crecía. No iba a ayudar simplemente a un extraño. Estaba, en cierto modo, rescatando un pedazo de sí mismo. El olor de la carretera, el calor del sol, el dulce sabor del jugo, todo se mezclaba en su mente, creando un mosaico de sensaciones que lo impulsaban a seguir adelante. De repente, la vida adquirió un propósito nuevo e inesperado, mucho más allá de las hojas de cálculo financieras y los acuerdos multimillonarios que regían sus días. Rodolfo llegó al Hospital Central. La inmensa estructura, típica de los edificios públicos, exudaba un olor a antiséptico y desesperación, una mezcla familiar para alguien como él, que había crecido en la pobreza. Las paredes descascaradas y la mala iluminación contrastaban marcadamente con los hospitales privados que su fortuna ahora le permitía frecuentar. En el mostrador de información, una enfermera de aspecto cansado estaba escribiendo algo en la computadora, sin levantar la vista. Esperó pacientemente, viendo a la gente ir y venir, familiares angustiados, médicos apurados, pacientes con miradas perdidas en sus ojos. No utilizó su nombre ni su influencia inmediatamente. Quería mimetizarse, observar, sentir la realidad de ese lugar sin los filtros de deferencia que normalmente imponía su estatus. Fue una manera de honrar al niño ciego, de conectarse con la cruda verdad que representaba. Cuando finalmente le respondieron, preguntó por Aurora. La enfermera consultó el sistema mientras sus dedos tamborileaban sobre el teclado. ¿Aurora Pérez? Ah, sí. Habitación 312, ala de urgencias. Su estado es delicado pero estable por ahora. Su voz era monótona, acostumbrada a lidiar con el dolor y la incertidumbre a diario. Rodolfo le dio las gracias y siguió las instrucciones, subiendo las escaleras, ya que los ascensores estaban averiados. Cada paso era un recordatorio de lo desigual que podía ser la vida. La sala de emergencias era un pasillo largo y sofocante, con camillas contra las paredes y pacientes esperando ser atendidos. El gemido de un niño, la tos constante de una persona mayor, el parloteo de los familiares, todos los sonidos se fundían en una sinfonía de angustia. Rodolfo sintió el peso del aire, la densidad de la angustia. Era un mundo alejado del suyo, pero paradójicamente tan familiar como las cicatrices de su propia alma. Encontró la habitación 312. Era una sala de 4 camas, separadas por cortinas deshilachadas. Cuando se acercó, vio a Aurora. Estaba pálida, su rostro demacrado y sus labios secos, pero había una fuerza tranquila en su expresión, incluso mientras dormía. Había algo familiar en ella, un rasgo, una energía que Rodolfo sintió que reconocía de algún lado, pero que no podía descifrar inmediatamente. Se sentó en una silla de plástico al lado de la cama, en silencio. Observó a la mujer respirar, su pecho subiendo y bajando de manera desigual. No era un hombre de fe, pero en ese momento sintió un profundo deseo de que ella se recuperara. Fue el vínculo con el niño, la esperanza de que la dignidad de esa familia no fuera quebrantada por la crueldad de la vida y del sistema. Después de unos
Minutos. Un joven médico con una bata arrugada y ojeras entró en la sala para revisar a los pacientes. Rodolfo se acercó a él discretamente, presentándose simplemente como un conocido de la familia. El médico, aunque visiblemente cansado, estaba atento. Explicó que Aurora padecía una grave enfermedad renal, que requería un tratamiento específico e idealmente, un trasplante. El coste era extremadamente alto, inviable para la mayoría de la gente. Rodolfo escuchó atentamente, haciendo preguntas precisas sobre las opciones de tratamiento, los riesgos y las posibilidades de recuperación. El médico, sin saber que hablaba con uno de los hombres más ricos del país, detalló la precariedad de los recursos del hospital público, la falta de medicamentos esenciales y la burocracia que impedía a muchos pacientes acceder a un tratamiento adecuado. La dura realidad lo golpeó nuevamente. Fue entonces cuando el médico, bajando la voz, añadió un detalle que le heló la sangre a Rodolfo. Además de su enfermedad, señor, la situación de la señora Pérez es complicada. Trabajaba como limpiadora en un edificio gubernamental y, según tenemos entendido, denunció un caso de acoso por parte de un político local. Desde entonces, ha estado recibiendo amenazas. La información fue dicha casi al pasar, pero para Rodolfo fue una descarga eléctrica. Las piezas empezaron a encajar. La sonrisa de la abuela, la determinación del niño, la repentina enfermedad de Aurora. No era solo un problema de salud, fue una cuestión de justicia. El abuso de poder, la impunidad, la corrupción silenciosa que él, en su burbuja de privilegio, había ignorado durante tanto tiempo. Él, un hombre que lidiaba con el poder a diario, ahora se daba cuenta de las sombras que éste podía proyectar. Una ira acumulada comenzó a burbujear dentro de Rodolfo, una indignación que no había sentido en años, desde su propia juventud, cuando luchó para salir de la pobreza. La madre del niño, una mujer sencilla, había tenido el coraje de denunciar algo que muchos temerían, y por ello estaba pagando un precio muy alto. Esa realidad fue una bofetada en la cara, un despertar a la podredumbre que existía detrás de escena. Rodolfo hizo algunas preguntas más sobre el pronóstico y las necesidades inmediatas de Aurora. Se despidió del médico agradeciéndole su honestidad y atención. No reveló sus intenciones en ese momento, pero su mente ya estaba llena de planes. La discreción siguió siendo su aliada, pero ahora impulsada por un propósito mucho mayor que las ganancias y los negocios. Salió del hospital sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros, pero también con energías renovadas. La furia inicial se convirtió en fría determinación. Este no fue solo el caso de Aurora, era un síntoma de un mal mayor que estaba corroyendo las entrañas del país. Y él, Rodolfo Alcántara, con sus recursos e influencia, ya no podía cerrar los ojos. El niño ciego le había devuelto la vista. Lo primero que hizo al subir al coche fue indicarle al conductor que lo llevara directamente a su oficina. Canceló todas las citas restantes para el día. Necesitaba privacidad, tiempo para pensar, para orquestar sus próximos pasos. Llamó a su abogado de confianza y programó una reunión urgente para 1 hora más tarde. Había mucho por hacer y cada minuto contaba. En la oficina, en su imponente torre de cristal y acero, Rodolfo sintió el contraste entre el lujo y la miseria que acababa de presenciar. Su escritorio, antes cubierto de contratos e informes financieros, ahora parecía vacío, insignificante. Se sentó, con sus pensamientos acelerados, mientras esperaba que llegara su abogado. La imagen de Aurora, pálida en la cama, y la del niño ciego, vendiendo jugo, se alternaban en su mente. Él ya lo había decidido. Cualquiera que sea el costo, pagaría el tratamiento completo de Aurora, en uno de los mejores hospitales privados del país, con los mejores especialistas. No fue un acto de caridad, sino de reparación. Esa mujer había sido silenciada por un sistema corrupto, y él tenía los medios para darle voz, y sobre todo, una oportunidad de vivir. Era lo mínimo que podía hacer, pero la ayuda no terminaría allí. La acusación de Aurora, el acoso, las amenazas, todo encajaba en un patrón más amplio de corrupción que él, como influyente hombre de negocios, conocía íntimamente pero se había permitido ignorar. Era el momento de actuar.
de utilizar su plataforma no solo con fines de lucro, sino para una causa mayor. Sí, despertar había sido brutal, pero necesario. Pensó en el jugo, en el sabor auténtico que lo había transportado a su infancia. Ese jugo, 3 pesos, era el precio que imaginaba por una botella, pero también la sencillez de un valor fundamental que se había perdido en su vida. La pureza del niño y la dignidad de su madre serían el catalizador. Él imaginó algo más grande, algo que podría impactar la vida de muchas otras Auroras y muchos otros niños. Decidió crear una fundación que llevaría un nombre simbólico, algo que evocaría la sencillez y la verdad de ese encuentro en el camino. Un nombre que resonaría en la gente, que recordaría a todos que la dignidad no tiene precio y que la justicia es un derecho, no un privilegio. La idea maduró en su mente, tomando forma, figura y propósito. Aún quedaba mucho por descubrir. ¿Quién fue el político involucrado? ¿Hasta dónde se extendió la red de corrupción? Rodolfo sabía que al involucrarse se metería en un lío, arriesgando su reputación, su negocio y quizás hasta su propia vida. Pero la imagen del niño ciego, con su pureza y fuerza, fue un faro que iluminó el camino que finalmente decidió emprender. La quietud de su vida se rompería, pero estaba listo para la batalla. Comprendido, continuando con los siguientes 20 párrafos. A la oficina llegó el abogado de Rodolfo, un hombre meticuloso y de pocas palabras. El doctor Benicio era la encarnación de la discreción y la eficiencia, un pilar de confianza en medio del volátil mundo de los negocios de sus clientes. Rodolfo no perdió el tiempo andándose con rodeos. Contó la historia de forma concisa, comenzando por la parada inesperada en el camino, el encuentro con el niño y su abuela, el jugo, la madre enferma y la revelación del médico sobre las amenazas. Benicio escuchaba atentamente, sin interrumpir, tomando notas en un pequeño bloc de cuero. Sus ojos, normalmente impasibles, revelaron una ligera sorpresa ante el giro de la historia. Conocía a Rodolfo desde hacía años. Sabía de su origen humilde, pero también de la rigidez que el éxito había impuesto a su personalidad. Esa nueva postura, esa indignación, era algo que nunca había presenciado. Quiero que gestiones el traslado de la señora Aurora Pérez al Hospital Santa Cecilia. La mejor habitación, los mejores médicos, lo que sea necesario. Yo cubriré los gastos, sin límite, y quiero total discreción. Nadie debe saber que estoy involucrado, al menos por ahora. Rodolfo habló con voz firme, la autoridad de quien no acepta preguntas. Benicio simplemente asintió, ya procesando los detalles logísticos. Además, continuó Rodolfo, quiero una investigación exhaustiva sobre el político que denunció la señora Pérez. Quiero saber todo sobre él, sus conexiones, sus operaciones, y quiero que se haga con absoluta confidencialidad. Ninguna información se filtrará bajo ninguna circunstancia. El tono de Rodolfo ahora era más frío, más calculador. Su despiadada vena empresarial se mezcló con su recién descubierta indignación. Benicio tomó algunas notas más. Sabía que no se trataba de una petición cualquiera. Rodolfo estaba a punto de meterse en un nido de avispas y las implicaciones podrían ser enormes. Señor, comprendo la gravedad de la situación, pero debo advertirle que interactuar con figuras políticas implicadas en acusaciones de abuso puede ser peligroso. Hay intereses muy poderosos en juego. Conozco los riesgos, Benicio, replicó Rodolfo, con la mirada fija en el abogado. Pero ya no puedo ignorarlo. Lo que le pasó a esta mujer es una afrenta y el silencio es complicidad. Tengo los medios para ayudar, y lo haré. La convicción en su voz era inquebrantable. Benicio, al percibir la determinación, simplemente accedió y garantizó que los trámites comenzarían de inmediato. Mientras Benicio salía para iniciar las operaciones, Rodolfo se permitió un momento de reflexión. La decisión de exponerse, de enfrentarse al sistema, no fue fácil. Su vida de lujo y seguridad estaba a punto de verse sacudida, pero la imagen del niño ciego, sus ojos sin luz que paradójicamente mostraban tanta verdad, era un recordatorio constante de por qué lo hacía. En los días que siguieron,
La vida de Rodolfo se convirtió en una compleja red de reuniones confidenciales y llamadas telefónicas. El traslado de Aurora al hospital privado fue un éxito. Comenzó a recibir el tratamiento adecuado y su recuperación, aunque lenta, mostró avances alentadores. A la abuela y al niño les dijeron que un benefactor anónimo estaba pagando todo, y su gratitud era palpable, incluso sin conocer la identidad de su salvador. Rodolfo, sin embargo, no pudo acercarse para evitar que se descubriera su identidad. Recibía informes diarios del hospital, siguiendo cada mejoría de Aurora, cada pequeña victoria contra la enfermedad. Sentía un alivio genuino con cada buena noticia, una sensación de propósito que los negocios más importantes de su vida no habían podido proporcionarle. Mientras tanto, la investigación sobre el político y la red de corrupción avanzaba en silencio. Benicio, con su red de contactos y su agudo sentido de la verdad, descubrió capas y capas de intriga. El político en cuestión, un diputado federal con una trayectoria intachable en los medios de comunicación, era en realidad una pieza clave de un esquema para malversar fondos públicos y, peor aún, para encubrir crímenes. La información que llegó a Rodolfo fue asombrosa. El acoso contra Aurora fue solo la punta del iceberg. Ese político, con su fachada respetable, era un depredador, y no estaba solo. Había una red de complicidad que se extendía a través de varios niveles de gobierno, protegiéndolo y silenciando a sus víctimas con amenazas y, en casos más extremos, con la muerte. Rodolfo sintió un escalofrío en la columna. Se estaba adentrando en un mundo mucho más oscuro de lo que había imaginado. No se trataba solo de un caso aislado de abuso, sino de una enfermedad sistémica que estaba corroyendo los cimientos del país. Su empresa, con su amplia red de contactos e influencia, podría ser una herramienta poderosa para exponer esta verdad, pero también podría convertirse en un objetivo. Comenzó a reevaluar su estrategia. La discreción era importante, pero a estas alturas sabía que no podía permanecer completamente en las sombras. Para desmantelar un plan de tal envergadura, necesitaría utilizar su nombre, su reputación, su poder. Estaba a punto de declarar una guerra y necesitaba aliados. Pero, ¿quién estaría dispuesto a unirse a él en esta batalla? Pensó de nuevo en el niño ciego, en su fragilidad y su fuerza. Aquel niño, que no podía ver la corrupción física pero sentía la injusticia en su corazón, se convertiría en su símbolo. 3 pesos. El nombre de la fundación que pretendía crear representaría no solo el valor del jugo, sino el escaso valor que tenía la vida humana para quienes se beneficiaban de la corrupción. La fundación sería un instrumento para combatir la impunidad, para dar voz a los silenciados, para ofrecer apoyo jurídico y financiero a las víctimas de abuso de poder. Sería un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Rodolfo imaginó proyectos sociales, programas de concientización y alianzas con ONG. La idea creció en su mente y se convirtió en algo más que una simple respuesta al caso de Aurora. Sabía que las amenazas venían. Tu teléfono, que antes solo sonaba con propuestas comerciales, ahora recibiría advertencias, chantajes y quizás incluso amenazas directas a tu familia. Pero la visión de aquel muchacho y el recuerdo de su dolorosa infancia lo impulsaron a seguir adelante. Había escapado de la pobreza, había construido un imperio, pero nunca se había esforzado verdaderamente por nada mayor que su propio enriquecimiento. Ahora, la lucha era por la justicia. Fue por Aurora, por el niño, por todas las víctimas invisibles que sufrieron a manos de gente poderosa y corrupta. Él no se consideraba un héroe, solo un hombre que, por un giro del destino, se había enfrentado a una realidad que ya no podía ignorar. Su conciencia, durante mucho tiempo adormecida, se había despertado de forma devastadora. Rodolfo trazó un plan. En primer lugar, consolidaría el tratamiento de Aurora, garantizando su total recuperación y seguridad. Luego, activaría estratégicamente su red de contactos en los medios de comunicación y la sociedad civil para comenzar a exponer las pruebas que Benicio estaba recopilando. Sería una partida de ajedrez, donde cada movimiento tendría que ser calculado con precisión quirúrgica.
El jugo que había bebido al costado del camino, 3 pesos, ahora era mucho más que una bebida. Fue un recordatorio constante de su misión, un símbolo de la sencillez y la verdad que estaba decidido a rescatar. Ese sabor sencillo, que evocaba la esencia de la vida, contrastaba con la amargura de la corrupción que ahora se proponía combatir. Sintió el peso de la responsabilidad, pero también una extraña ligereza. El cansancio de las reuniones políticas, la monotonía de su vida anterior, habían sido reemplazados por un nuevo fuego, una nueva energía. La transformación de Rodolfo era visible no solo en sus acciones, sino en sus ojos, que ahora tenían un brillo diferente, el brillo de quien encuentra un propósito mayor. El camino sería arduo, lleno de obstáculos y peligros, pero Rodolfo estaba listo. El niño ciego, con su pureza, había abierto los ojos del poderoso empresario a una realidad que éste se había negado a ver durante tanto tiempo. Y ahora, Rodolfo estaba decidido a ser los ojos de un país que, como el niño, necesitaba ver la verdad. La noticia de la recuperación de Aurora comenzó a difundirse, aunque discretamente, en el hospital central. La mujer que había sido dada por muerta ahora estaba en un hospital de última generación, recibiendo un tratamiento que la mayoría de los pacientes nunca soñarían con recibir. Esto generó murmullos y especulaciones, pero nadie sabía el origen de esa ayuda. La discreción de Rodolfo estaba funcionando, por ahora. Mientras Aurora se fortalecía, la red de Benicio trabajaba incansablemente. La información sobre el congresista y sus cómplices se acumuló, formando un sólido expediente. Rodolfo leía cada informe con una mezcla de repulsión y fascinación. El alcance de la corrupción fue espantoso, afectó a figuras de alto rango, se contrataron contratos sobrevalorados y se destruyeron vidas. Comenzó a reunirse con algunos periodistas de investigación en 1900, quienes confiaba, personas que sabía que tenían coraje e integridad. No les entregó inmediatamente el expediente, pero plantó semillas, indicando pistas, sugiriendo líneas de investigación. Quería que la verdad saliera a la luz de forma orgánica, como una ola que se forma en el océano y va ganando fuerza hasta convertirse en un tsunami. La Fundación 3 Pesos comenzó a tomar forma. Rodolfo dedicó horas y horas al proyecto, con la misma pasión que antes dedicaba a su negocio. Quería que la fundación fuera un faro para las víctimas de la injusticia, un lugar donde pudieran encontrar apoyo, una voz y, sobre todo, esperanza. El nombre, sencillo y evocador, ya generó curiosidad entre sus asesores. Poco a poco, la vida de Rodolfo dejó de ser solo acumular riqueza y poder. Sintió una satisfacción diferente, más profunda, al ver el impacto de sus acciones. La sonrisa de Aurora, en una foto que le envió Benicio, era más valiosa que cualquier contrato firmado. Esa sonrisa era prueba de que estaba en el camino correcto. Pero a medida que avanzaba la investigación y Rodolfo comenzaba a mover las piezas en el tablero, empezaron a aparecer las primeras reacciones del sistema corrupto. Llamadas telefónicas anónimas, correos electrónicos con mensajes velados, e incluso pequeños incidentes en sus empresas. Eran advertencias, intentos de intimidación, para lograr que se retractara. Rodolfo no se dejó intimidar. Por el contrario, cada amenaza solo reforzaba su convicción. Sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero la imagen del niño ciego que le había mostrado la verdad fue un escudo contra el miedo. Se había convertido en un objetivo, pero también en una fuerza imparable. Los medios de comunicación, instigados por las pistas de Rodolfo, comenzaron a publicar informes sobre casos de corrupción y abuso de poder, sin dar nombres, pero planteando interrogantes. El congresista, sintiendo la presión, comenzó a moverse, tratando de silenciar las acusaciones, usando su influencia para desacreditar a cualquiera que se atreviera a cuestionarlo. El niño ciego, a su vez, continuó vendiendo jugo con su abuela, al costado del camino. No sabía la magnitud de lo que había desatado, ni la batalla que Rodolfo estaba librando en su nombre. Para él, la recuperación de su madre era lo único que importaba y cada botella de jugo vendida era un paso hacia la cura. Rodolfo, en un momento de reflexión, pensó en la pureza del muchacho.
No veía el mundo con los ojos, sino con el corazón, y fue esta pureza la que lo convirtió en un símbolo tan poderoso. El niño era la personificación de la inocencia que la corrupción intentaba aplastar, pero que, paradójicamente, se convirtió en la mayor arma contra ella. Con un evento discreto pero de gran impacto, se lanzó oficialmente la Fundación 3 Pesos. Rodolfo dio un emotivo discurso, sin revelar los detalles de la historia de Aurora y el niño, pero hablando de la importancia de la dignidad, la justicia y la necesidad de luchar contra la corrupción silenciosa que azota al país. La fundación rápidamente obtuvo el apoyo de personas y organizaciones con ideas afines. Las donaciones empezaron a llegar, los voluntarios se ofrecieron y 3 Pesos se convirtió en un movimiento, un llamado al cambio. Rodolfo, que antes era un empresario centrado solo en las ganancias, ahora era un líder social, un catalizador de la esperanza. Las amenazas se intensificaron, sus teléfonos fueron intervenidos y sus correos electrónicos monitoreados. La seguridad de Rodolfo se reforzó y comenzó a vivir bajo vigilancia constante. Sus negocios fueron objeto de auditorías fiscales inesperadas y sus socios comerciales comenzaron a distanciarse por temor a represalias del sistema. Pero Rodolfo no se dio por vencido. Con cada ataque su determinación crecía. Sabía que estaba en el camino correcto y que la lucha era justa. La voz del niño ciego, resonando en su mente, era un recordatorio constante de que había vidas en juego y dignidad que rescatar. El congresista, acorralado por las denuncias que empezaban a tomar fuerza en los medios, comenzó a atacar públicamente a Rodolfo, intentando desacreditar su imagen, asociándolo a escándalos e irregularidades. Fue una guerra de narrativas, donde la verdad luchó contra la mentira y la manipulación. Rodolfo, sin embargo, tenía un arma secreta, la verdad, y la verdad, como él lo sabía, tenía un poder abrumador. Él y Benicio prepararon la siguiente fase del plan, que implicaba la divulgación de pruebas irrefutables que expondrían definitivamente al congresista y sus cómplices. El niño ciego, ajeno a todo esto, continuó su rutina. Su madre estaba mejorando, y eso era lo único que importaba. La pureza de su alma contrastaba con la inmundicia del mundo que Rodolfo estaba descubriendo, y fue esta pureza la que dio sentido a toda la lucha. La historia de Aurora, aunque aún no se ha revelado públicamente, fue el motor detrás de la Fundación 3 Pesos. Ella era el rostro invisible de la injusticia, y su recuperación era un símbolo de que el cambio era posible, de que la esperanza no estaba perdida. Rodolfo sabía que el clímax de la batalla estaba cerca. Exponer la evidencia sería un punto sin retorno. Estaba a punto de jugar todas sus cartas, arriesgándolo todo en nombre de la justicia. Pero él estaba listo. Ese jugo al costado del camino había cambiado su vida para siempre. Recordó el sabor del mango, dulce y refrescante, y el tacto de la mano del niño. Eran recuerdos, sencillos pero con un profundo significado. Ese encuentro inesperado había transformado a un hombre de negocios en un guerrero, un hombre que finalmente había encontrado su verdadero propósito. La marea ha cambiado. Los informes, hasta entonces tímidos y velados, empezaron a cobrar impulso. Los periodistas, armados con pistas discretas de Rodolfo, descubrieron una red de corrupción que conmocionó al país. El nombre del congresista, hasta entonces intocable, empezó a susurrarse en los pasillos del poder y pronto a gritarse en los titulares de los periódicos. La opinión pública, cansada de tanta impunidad, se enfureció. Rodolfo, ahora director de la Fundación 3 Pesos, vio el momento adecuado para actuar. No esperó que los medios de comunicación se acercaran a él. Convocó una conferencia de prensa, un evento discreto, pero que se convertiría en el punto de inflexión definitivo. La sala estaba repleta de periodistas curiosos, esperando que el influyente empresario hablara sobre sus nuevos proyectos empresariales. No sabían lo que estaba por venir. Con postura firme, pero con la voz entrecortada por la emoción, Rodolfo comenzó a hablar. No fue el discurso formal de un hombre de negocios, sino la historia de un hombre transformado. Contó la historia, no la suya, sino la de Aurora y el niño ciego.
Detalló el encuentro en la carretera, el jugo, el descubrimiento de la enfermedad y finalmente, la revelación de las amenazas y la acusación contra el político. Al principio, los periodistas se miraron entre sí sorprendidos. Entonces, con cada palabra que decía Rodolfo, el silencio se hacía más profundo. No mencionó nombres, pero las pistas eran claras. Hubo detalles específicos que solo alguien que había presenciado la situación podía describir: el sabor del jugo, la dignidad del niño, el olor del antiséptico del hospital público. Era la verdad cruda y sin filtros. La revelación sorprendió a todos. La historia de Aurora, la señora de la limpieza silenciada por un poderoso político, fue el epítome de la injusticia que muchos brasileños conocieron. Rodolfo presentó entonces los primeros documentos recogidos por Benicio, pruebas irrefutables de malversación de fondos, encubrimientos y crímenes que involucran al congresista y su red. El impacto fue inmediato y abrumador. Imágenes de Rodolfo, hablando con la pasión de quien ha encontrado un propósito, circularon por todos los canales de televisión y redes sociales. La historia de Aurora, la víctima invisible, que obtuvo voz gracias al coraje de un hombre, conmovió los corazones de millones de personas. El congresista, ahora con su nombre expuesto, vio su carrera y reputación desmoronarse. Desde ese día, la Fundación Tres Pesos no fue solo una organización, sino un símbolo. El niño ciego, a quien Rodolfo había visitado discretamente en el hospital, y que ahora sonreía al oír que la voz de su madre se hacía más fuerte, se convirtió en el rostro de la pureza y la resistencia. La gente se conectó con él, con la idea de que, incluso sin verlo, había abierto los ojos del país. Rodolfo enfrentó una avalancha de represalias. Sus negocios fueron blanco de sabotajes, su vida personal fue examinada, y las amenazas se volvieron más directas y violentas. Pero él no se dejó intimidar. Con cada obstáculo recordaba la determinación del niño, la dignidad de Aurora, y eso lo impulsaba a seguir adelante. El proceso judicial contra el congresista y sus cómplices avanzó rápidamente, impulsado por la presión pública y la evidencia irrefutable. El sistema, acostumbrado a operar en la sombra, se vio obligado a exponerse. Fue la luz de la verdad que barrió la oscuridad de la corrupción, un rayo de esperanza en medio de tanta desilusión. Aurora se ha recuperado completamente. De ser una víctima silenciosa, ahora se convirtió en una voz activa en la Fundación Tres Pesos, compartiendo su historia e inspirando a otros a hablar. Su sonrisa, una vez marcada por el dolor, ahora irradiaba gratitud y un nuevo sentido de propósito. El niño ciego, ahora con un brillo en los ojos que Rodolfo nunca imaginó que vería, a pesar de su condición, se convirtió en el gran embajador de la fundación. Su inocencia y fortaleza eran un recordatorio constante de que la verdad, no importaba lo difícil que fuera de ver, siempre prevalecería. Era, de hecho, los ojos de un país que se negaba a ver. Rodolfo, el empresario que solo buscaba el beneficio, se había convertido en un catalizador del cambio social. Ya no era solo el poderoso magnate, sino el hombre que, impulsado por un jugo artesanal y un niño ciego, había decidido usar su influencia para luchar por un propósito mayor que su propia fortuna. La Fundación Tres Pesos ha crecido exponencialmente, expandiendo sus actividades a otras regiones del país, ofreciendo apoyo legal y psicológico a miles de víctimas de abuso y corrupción. Ese simple nombre, que hacía referencia al valor de un jugo, se convirtió en sinónimo de esperanza, justicia y redención. El país legado de Rodolfo no se mediría en miles de millones, sino en vidas transformadas. Ese momento crucial en el camino rural redefinió su existencia, mostrándole que la verdadera riqueza no reside en las posesiones, sino en la capacidad de tocar y transformar vidas, de ser la voz de los que no tienen voz. Recordó el sabor agridulce del jugo, un recordatorio constante de que la vida, no importa lo difícil que sea, siempre ofrecía la oportunidad de empezar de nuevo, de encontrar un nuevo camino. Ese encuentro inesperado no solo le abrió los ojos, sino también el corazón. El muchacho, con su visión limitada,
Le había enseñado a ver el mundo de una manera que ninguna reunión de negocios ni ningún acuerdo millonario jamás podrían lograr. Le había mostrado la belleza de la resiliencia, la fuerza de la dignidad y el poder transformador de la empatía. La historia de Rodolfo Alcántara y el niño ciego se ha convertido en una leyenda, un relato moderno de superación y propósito. Fue una prueba de que incluso en medio de la oscuridad de la corrupción, la luz de la verdad y la justicia siempre encontraría la manera de brillar. El país, que antes se sentía inerte ante la corrupción, comenzó a despertar. La historia de la Fundación Tres Pesos y sus fundadores fue un llamado a la acción, un recordatorio de que cada individuo, sin importar lo pequeño que fuera, tenía el poder de hacer una diferencia. Rodolfo, al final de su viaje, sintió una profunda paz. Había perdido mucho, se había enfrentado a peligros, pero había ganado algo inconmensurable. Asimismo, el jugo Tres Pesos no era solo una bebida, sino el elixir de una vida que finalmente había encontrado su verdadero y más noble propósito. Y así fue como un niño ciego, armado solo con coraje, fe y 3 botellas de jugo, tocó el corazón de un millonario y encendió una llama que se extendió por todo el país. Historias como esta nos recuerdan que, incluso sin ver con los ojos, hay niños que ven el mundo con el corazón. Ahora dime, ¿desde qué ciudad o país estás viendo esta historia? Me encanta saber hasta dónde llegan estos mensajes. Escribe en los comentarios qué es lo que más te conmovió de este video, y si aún no lo has hecho, dale like al video, compártelo con alguien que necesite esperanza. Y por supuesto, suscríbete al canal, porque aquí cada historia es una verdad que necesita ser sentida. Nos vemos la próxima vez.